Hoy quiero remarcar algunos ciertos puntos que estuvimos hablando jueves y sábado. Aquellos que no vinieron están invitados los jueves y sábados, amén, amén. Y no me quiero salir mucho de lo que venimos hablando. También quiero compartir y reafirmar lo que mi esposa estuvo enseñando sobre el dar, sobre tener fe. Yo creo que nosotros los hijos de Dios tenemos que manejarnos por fe y no por vista. Aquellos que recibimos a Jesús en nuestro corazón tenemos que tener fe. Yo creo que si estamos en este lugar es porque tenemos fe que hay un Dios vivo, que existe un Dios. Si no, estaremos en nuestra casa mirando fútbol, mirando películas, paseando, saliendo a tomar un helado, a comer, etc. Pero nosotros hemos decidido venir a este lugar porque creemos en un Dios. Porque creemos que Dios puede transformar nuestra vida, que puede transformar nuestra economía, que puede transformar nuestro matrimonio, que puede transformar aún la vida de nuestros hijos. Si no, estaríamos en otro lugar. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que tener fe, tenemos que vivir por fe. Amén. Y no me quiero detener mucho. Si quiere anotar, anote. Que no entienda muchas cosas no significa que sean imposibles de obtener. No necesariamente tengo que entender algo para que sea posible. Era imposible, como decía mi esposa, era imposible alimentar a tanta gente con solamente 5 panes y 2 peces. Era imposible. Ni siquiera una familia tipo puede comer con tan poco. Por eso hay cosas que no se tienen que entender para que sean posibles, sino a veces que tenemos que creer para que sea posible. La gente hoy en día quiere ver para creer, ¿o no? ¿A cuántos les pasó? Nosotros muchas veces, yo para creer tengo que ver primeramente, pero eso no es fe, eso no es fe, no se trata de ver para creer, se trata de creer para poder ver. Si yo quiero ver las cosas como quiero que sean, primero tengo que creer. ¿Cómo? Entonces si no sería fácil todo. Cualquiera sería un hijo de Dios así si todas las cosas que yo veo, no. Entonces si una vez cuando estaba haciendo el secundario de noche, uno de los compañeros me dijo, si alguno me muestra dónde está Dios, yo voy a creer. Y le digo, si vos el aire no lo ves y sin embargo lo sentís y podés vivir y creés que existe, es lo mismo. No, yo tengo que ver. Y hay cosas que no se van a ver si primeramente no creo. Quizás hay gente que no puede creer que pueda tener un matrimonio feliz. Hay gente que no cree que puede ser feliz. Hay gente que no puede creer que en el diezmo, por ejemplo, como estoy hablando recién. Hay gente que no cree en el diezmo. Hay gente que no cree en esto. No, yo estoy cansado de que... pero cada uno cree. Pero el que cree todo lo es posible, dice la Biblia. ¿Cuántas cosas nosotros hemos probado y sin embargo no tuvimos resultados de nada? Pero nosotros siempre hacemos al revés. Probamos millones de formas, millones de cosas, pero a lo último lo dejamos como última opción a Dios. ¿Y qué te parece si empezamos al revés? Te vamos a ahorrar de mucho tiempo, mucho problema, mucho dinero. Pero la gente está acostumbrada a hacerlo fácil, a hacer lo que está a nuestro alcance. Y de eso no se trata la vida, de eso no se trata mucho menos de la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. No se trata de eso. Se trata de hacer para poder ver. Amén. Anote esto si quiere. Cuando creo que es posible, todo se hace tangible. Amén. Cuando nosotros creemos que puede ser posible, nuestra mente se activa y empezamos a buscar 1000 maneras para que eso se haga realidad. Empezamos a buscar 1000 formas de cómo hacerlo. Pero si yo primeramente no creo, entonces ni siquiera me voy a molestar en pensar cómo hacerlo. No sé si me está entendiendo. Si usted quiere hacerlo, entonces ahí se va a activar su mente y va a empezar a decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O cuál es la manera que tengo que hacer? ¿O qué? Y empieza a buscar 1000 fórmulas. Yo hace unas semanas atrás estaba buscando auto y sinceramente no tenía mucha plata. Hace una semana, no, hace 6 meses atrás. Obviamente, esto por ahí los varones me pueden llegar a entender un poco mejor. Cuando uno quiere comprar un auto y tiene cierta cantidad de dinero, si quiere comprar un 0 kilómetro último modelo con la cuarta parte de lo que vale el auto. Y empieza a buscar, y ya le empieza a buscar. Y somos así, porque uno defiende lo poco que tiene, es una inversión y no quiere perder un peso. Amén. Pero uno cuando quiere intentar comprar un vehículo, por ejemplificarlo de alguna manera, le ofrece, yo me acuerdo que ofrecía negocios imposibles. Decía, pero te doy cuotas y eso y todo eso.
Y me dice, no, estás loco. No, gracias igual. Pero con preguntar, ¿qué perdemos? Pero uno que se maneja por lo natural, que dice, no, tengo cierta cantidad de dinero, 50.000, 80.000, 100.000 pesos, me alcanza para este auto. Pero el hombre de fe me dice, me alcanza, mis ojos naturales me dicen que me alcanza para esto, pero yo quiero esto. Y cuando usted dice, yo quiero esto, usted empieza a buscar 1000 maneras de cómo alcanzar eso. ¿Me está entendiendo? Si usted no intenta, si usted no pregunta, si usted no busca, dice la Biblia, que el que busca, hallará. Y el que golpea, se le abrirá. Amén. ¿Usted quiere una empresa? Tiene que intentar empezar con algo. Y más adelante quiero hablar un poquito de eso también. Y otra que buscando, y yo averigüé por un auto que me faltaba la mitad, un poco más de la mitad. Y los varones por ahí me van a entender, y me acuerdo que estaba ahí con la persona y decía, ¿qué le digo? Que me falta la mitad. Me decía, estás loco. Y no me animaba a decirle. Bueno, le pedí el número de teléfono para comunicarme después, y uno por mensajes habla, ¿o no? Atrás del teléfono uno es su mundo. Pero de cara a cara ya como que, es como que usted está ahí y dice, qué fácil que está ahí arriba, pero cuando está de este lado, se apichone y que me desmaye, que pase lo que Dios quiera. Pero cuando uno realmente se tiene que enfrentar a esa situación, es ahí donde realmente uno tiene que demostrar su verdadero carácter y demostrar que realmente usted puede alcanzar las cosas. Y me acuerdo que me faltaba un poco más de la mitad de lo que valía ese auto, y en el principio me dio vergüenza decirle que me faltaba tanta plata. Entonces pasó 2 días, le mando un mensaje, mirá, ¿qué te parece? Tengo tanta plata, pero me falta tanto. Yo sé que es una locura lo que yo le estoy pidiendo, pero con preguntar uno nunca pierde nada. Y me dice, la idea es interesante, déjamelo analizar. Que ya me había gustado. Era interesante. Pasó alrededor de 20 días, nada. Ya está. Me escribe, me dice, sí, lo vamos a hacer de esta manera, pero de esta forma. Y se dio. ¿A qué quiero ir con esto? Que cuando uno lo cree, eso va a pasar. Cuando uno cree que puede llegar a alcanzar algo, usted empieza a buscar 1000 maneras, 1000 formas en su cabeza de que eso se puede hacer realidad. Pero mientras tanto usted no crea, eso nunca va a pasar. Ni siquiera usted ni se lo imagina. Amén. Hay muchos que ni creen, porque muchos no quieren ser ministros, o no se ven, porque realmente no creen que pueden ser ministros. No, ¿yo qué voy a hacer si yo soy de esta manera, tengo este carácter, así? Nunca voy a ser realmente el hombre que Dios quiere que yo sea, o la mujer que Dios quiere que yo sea. Nunca lo va a hacer porque no se ve de esa manera, porque no tiene una visión a futuro, porque no se cree merecedor de quizás de ciertas cosas. Amén. Anote esto si quiere. Nunca encuentro la manera de poder lograrlo si primero no creo que se puede hacer. Aunque muchas veces quedemos como locos delante de la gente hoy, si usted charla en la calle y usted dice, no, quiero poner un negocio, y la gente que no cree en Dios, que no tiene fe, va a decir, vos estás loco. Con lo altos que están los alquileres. Un alquiler de negocio no sé cuánto puede llegar a estar en parte céntrica, pero son muy caros. Y hay impuestos y luz y gas y esto y el otro. Cualquiera uno puede decir, usted está loco. Y por ahí muchas veces el que cree es una locura. Es una locura creer que su matrimonio puede ser restaurado. Es una locura que usted puede ser sano de una enfermedad. Es una locura. Es una locura pensar que de tan poco que tenía Jesús en sus manos podía alimentar a tanta gente. Es imposible pensar. Porque en la cabeza del hombre natural, del hombre que no tiene fe, que no usa fe, que no camina fe, que no vive por fe, es una locura creer que eso se puede lograr. Son locuras. Son locuras, porque la gente está acostumbrada a manejarse por lo que ve. Y no se trata de caminar por lo que se ve, sino se trata de caminar y de creer en lo que no se ve para que se pueda manifestar. ¿Me está entendiendo? Entonces muchas veces vamos a quedar en ridículo en pensar que una cosa se puede lograr. Amén. Anote esto, la razón me dice que no es posible, pero la fe me dice que sí es posible. ¿Sabe por qué? Porque la razón no entiende de fe. El hombre que se mueve por la razón no entiende fe, no entiende fe. Pero la fe puede ver lo que la razón no puede ver. Amén. La razón limita nuestra fe, pero la fe exige nuestra confianza. La razón no ve lo que sí puede ver la fe. Y quiero que vaya a Hebreos capítulo 11, versículo
1. Dice, un pasaje muy conocido, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Eso es tener fe. Es esperar algo que usted no puede ver. Usted tiene que tener la certeza de que usted a sus manos va a llegar algo que usted no puede ver. Que usted eso significa que usted no puede imaginar que puede llegar a sus manos. Eso es fe. Es imposible creer si yo no tengo fe. Tengo que entender, se me tiene que revelar que la fe no necesariamente tiene que ver las cosas para que se puedan obtener en sus manos. Tengo que entender que tengo que manejarme por fe, sin poder ver aún. Quiero graficarlo quizás con una palabra que está en Mateo, capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él se despedía de la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era en contra. Muchas veces nosotros tenemos que remar en contra del viento. Muchas veces hemos tenido muchos vientos contrarios que nos detienen, que nos quieren enfermar, que nos quieren frenar. Pero cuando es ahí, cuando la palabra quiere encontrarse con nosotros para que no desmayamos, para que no nos detengamos, sino que podamos seguir avanzando a pesar de los vientos contrarios que se puedan presentar. Dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos a las barcas que se fueran, que se adelantasen, y los dejó, como quien diría, como que los independizó en cierta manera. Yo me acuerdo cuando Fran, nuestro hijo, estaba queriendo aprender a andar en bicicleta, y creo que es algo medio complicado para ellos, porque más que nada para las madres, yo lo empujaba y dale. Y él iba así, ¡pum!, y la madre por atrás, que no se cayera. Y son momentos donde uno se tiene que independizar, tiene que aprender a independizar a los hijos. Y uno a veces, yo como padre, muchos padres pensarán lo mismo, uno no quiere que nuestros hijos pasen por nada, quiere que estén en una caja cristal durante 30 años hasta que puedan defenderse, hasta que puedan madurar y que no les pase nada. Eso es imposible. Es imposible, porque la vida nos presenta todo el tiempo obstáculos. La vida nos presenta todo el tiempo vientos contrarios que no nos dejan crecer. Pero eso te hace fuerte en la vida. Eso te hace valiente en la vida. Eso te hace mucho más fuerte de que quizás hoy fue en su principio. Yo me acuerdo que antes era muy débil. Pero llega un momento de la vida que uno no le tiene que importar, en el buen sentido de la palabra, no le tiene que importar nada. Porque si uno le da importancia a todas las cosas injusticias, aún si nosotros miramos a otro costado, que por ahí hay hermanos que no hacen la voluntad de Dios como tiene que hacer, uno se preocupa, no, porque el otro. Usted tiene que hacer su propia vida, no tiene que fijarse en el que está al lado suyo. Porque si nos detenemos en esas pavadas, esas tonterías, no, ¿viste lo que hizo y este? Vos dedicate a hacer tu vida y no se fije en lo demás. Porque cuando nos detenemos en eso, perdemos el tiempo. No sirve. Amén. Al menos así pienso yo. Y dice la Biblia que y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces Pedro respondió, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Jesús le dijo: ven. Esta es una historia muy hermosa. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces nosotros, cuando viene la duda, es porque nos encontramos en un momento muy difícil, muy quizás de soledad en nuestras vidas, donde nos encontramos solos, donde nos encontramos afligidos, pobres, fracasados.
a punto de la separación, a punto de entregar el ministerio, a punto de un millón de cosas. Y muchas veces nos sentimos fracasados. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste de que esto se puede hacer realidad? ¿Por qué dudaste? Y ¿sabe qué? Pedro no dudó en Jesús. Pedro dudó de él mismo. Porque dice la Biblia que tuvo miedo. Muchas veces el miedo te paraliza, te detiene, te hunde, te lleva a lo más bajo. El miedo, si bien a veces es necesario el miedo para poder sentir esa adrenalina de que todo se puede lograr, pero cuando Pedro le prestó más atención a la palabra que estaba enfrente de él, sino que se desvió su mirada y miró el viento, miró la tormenta. Y cuando nosotros le prestamos atención a la tormenta, le prestamos atención más al problema, es cuando nosotros vamos al fracaso, es cuando vamos a la pobreza, es cuando vamos a lo más bajo. Y muchas veces yo me sentí millones de veces fracasado, miles de veces. Por eso no hay que dejar de intentar, no hay que intentar de hacerlo. ¿Saben? Yo me acuerdo cuando, nunca conté esto, pero me acuerdo cuando hace unos años atrás, hace 5 o 6 años, había emprendido, me había comprado un camión, una empresa de la barriga, como muchos saben, y vendí mi auto, vendí un terreno, en fin. Y pasó el tiempo, había conseguido un chofer para el camión y como que había armado todo una empresa, sin dejar mi trabajo, por el momento. Tenía pensado en su futuro dejarlo y crecer. Esa era la idea. Y las cosas se empezaron a complicar en muy corto tiempo, en el transcurso de días. No sé si al segundo día ya se empezó a romper el camión, a los 10 días ya estaba en el taller y tantas cosas que uno dice, pero yo lo hice por fe. Lo hice porque creía en Dios, porque tengo fe. Y 1000 preguntas que puede llegar a pasar en nuestra cabeza cuando fallamos o cuando creemos que Dios no está con nosotros o cuando creemos que nosotros lo hicimos con nuestra fuerza y no que Dios me había dado el ok. Prácticamente en una palabra, usando una palabra muy cruda, me fundí, o mejor dicho, nos fundimos como familia. Sin terreno, sin auto. Y fueron momentos muy difíciles donde uno quizás, a mí se me cruzaron muchas cosas en la cabeza. Cuando uno se siente en esos momentos difíciles, uno no sé si deja de creer en Dios, pero como que yo lo intenté y me fue mal. ¿Por qué me fue mal de esta manera? ¿Acaso la Biblia dice que el que activa la fe, todas las cosas le van a salir bien? Toda esa vile de prédica que tenía en la cabeza, y lo intenté y no me fue bien. Al contrario, cada vez peor, porque ya entrar al taller, lo que es, lo que tiene el camión, ¿no? Y ya que entre el camión al taller, ya no es una bicicleta, son muchos billetes que se empiezan a caer. Y que una vez entró, y que entró por segunda vez, entró hasta por tercera vez. Y yo dije, no, ya está. Me estaba hundiendo mal, endeudando mal, le debía a todo el mundo. Y me empecé a hundir, quizás como Pedro. Me bajé de la barca, me bajé de lo natural, me bajé de lo común, de lo que podía ver, de lo que yo podía manejar. Me bajé de la barca, pero cuando me bajé de la barca se desató una tormenta. Y cuando nosotros intentamos caminar en fe, vientos se van a desatar para que vos no puedas llegar a eso. Pero no necesariamente significa que eso te va a hundir. Y Pedro dijo, Señor, sálvame. Y Dios lo salvó. Lo rescató. Lo sacó de lo más bajo. Dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? No sé si yo habré dudado, pero que me hundí. Y me fue muy mal, muy mal. Y nos costó tiempo reponernos, nos costó mucho tiempo reponernos. Y Pedro quizás
Otros, los compañeros de barca me han dicho, este está loco, ¿cómo va a caminar? Este está loco, ¿cómo va a emprender? Este está loco, ¿cómo se va a casar en estos tiempos? Este está loco, ¿cómo se va a juntar? Bueno, eso no está bien. Lo de Dios es casarse. Amén. Legalmente. Eso es lo que manda la Biblia. Amén. Pero hoy en día dice, ¿cómo te vas a casar? ¿O cómo te vas a alquilar hoy con todo? ¿O cómo vas a emprender? Tantas preguntas que unen a nosotros. Y Pedro quizás le dice, vos estás loco, Pedro, ¿cómo vas a hacer eso? Tenés que ser pensante, tenés que ser un poco común, como quien diría. Y Pedro dice, sí, pero aquí yo intenté y yo pude caminar sobre el agua. ¿Quién le quita eso a Pedro? ¿Quién le quita el intentar y que pudo saber que es posible? Si bien lleva tiempo, esto no es de un día para otro, esto lleva mucho tiempo. Una empresa es tiempo, es cuestión de tiempo, es cuestión de ir, de trabajar y trabajar más de la cuenta. Y no es fácil tener una empresa, pero que todo se puede, todo se puede. No es fácil mantener una familia, no es fácil. Y ahora que nuestra familia se va a agrandar más, todavía más difícil todavía. Voy a ser papá por segunda vez. Usted aplaude más eso que... Claro, usted aplaude, tal. El que tiene que poner la mosca, y sí, obvio, es mi trabajo, es lo que me corresponde. Otra manera no hay, ¿no? Pero es lindo, amén. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a caminar en fe. Tenemos que empezar a creer más. No manejarnos por las cosas naturales. Porque cuando comenzamos a caminar en fe, cuando empezamos a mirar cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que pueden ser logradas, ahí empieza a maquinar cosas en nuestra mente, a ver cómo lo puedo lograr. Amén. Tiene que creer. Decía que está al lado tuyo, tenés que creer. No se trata de entender, sino se trata de creer. Amén. Son procesos que nosotros muchas veces no queremos pasar. Son procesos muy difíciles que quizás la vida de un cristiano por ahí, si bien todo el mundo pasa procesos, no crea que somos los únicos que pasamos procesos. No somos los únicos. No es necesariamente ser un cristiano para pasar un proceso. Todos pasamos procesos. Lo diferente que nos hace que tenemos a un Dios que a pesar del proceso, Él nos va a salvar. Él nos va a rescatar de cuando nos estamos hundiendo. Pero todo el mundo pasa momentos difíciles. Y yo pensaba en la vida de José, está en Génesis capítulo 37. No voy a ir a la historia de José porque es bastante extensa, pero yo creo que la mayoría que estamos acá conocemos la historia de José. José pasó por 1000 cosas para poder llegar a un nivel de gloria muy alto. Dice que el padre cuando nació, dice que le dio una túnica de colores, que lo diferenciaba del resto de los hermanos, porque dice que lo amaba porque lo tuvo en su vejez. Y lo tenía como un predilecto a su hijo, a José. Y dice que no está bien eso por ahí, hacer diferencia con los hijos, ¿no? Porque todos tenemos que amarnos de la misma manera. Fran a nosotros nos dice, no, que yo no quiero un hermanito, él no quiere tener un hermanito, pero mi amor siempre va a ser parejo para los dos, sea nena o nene. Pero José pasó por muchos procesos. Y uno de esos procesos fue que los hermanos lo vendieron. Llegó un momento donde lo tiraron, no solamente lo vendieron, sino que lo tiraron a un pozo primeramente, lo tiraron en un lugar donde estaba solo, quizás. Y Dios le había mostrado un sueño que él iba a ser uno de los que iba a salvar su familia. Pero Dios le mostró el sueño, el propósito, pero no le mostró el proceso. Y primeramente los hermanos lo querían matar porque dice que le sacaron la túnica de colores, dice que la llenaron de sangre y le habían dicho al padre que un animal que lo había matado, que se lo había comido porque ni siquiera el cuerpo estaba. Y después era toda mentira, lo tiraron a un pozo, dejarlo ahí muerto, pasaba unos comprando esclavos, los vendieron como esclavos, lo compró Potifar.
en Egipto, lo puso como esclavo en su casa. Y después no solamente eso, sino que fue acusado de un abuso sexual y fue a la cárcel, cosa que no fue real, porque si usted conoce la historia, dice que la mujer de Potifar quiso acostarse con él porque dice que era de buen parecer. José era fachero, como quien diría. Y dice que se quiso acostar con él, y dice que le sacó la ropa y justo cuando salió corriendo, y dice que la mujer de Potifar lo acusó que se quería acostar con ella, que la quería violar. Y fue a la cárcel. Y uno estando en la cárcel, él había tenido un sueño, y creo que estando en la cárcel ni ganas de soñar tenía. Habrá pensado mil cosas. Esto, lo que Dios me dijo era mentira. No sé, la Biblia no especifica cuánto tiempo estuvo en la cárcel. Muchos dicen 2 años, otros dicen 10, 12. La Biblia no especifica cuánto tiempo estuvo en la cárcel. Pero el hecho de estar 24 horas encerrado en una cárcel, me acuerdo que fui a llevar un currículum una vez al penal, y me hicieron pasar por una puerta que era una puerta gigante con unos pasadores. Y ya te da escalofrío entrar a ese lugar. Llevo 10 años, 2 o 3 o lo que fuere. Jesús estuvo encerrado en una cárcel. ¿Qué gana de soñar tendría en ese lugar? ¿Qué gana de decir o qué gana de usar fe? Si ni siquiera era culpable de lo que había hecho. Si al menos fuese culpable todavía, estará bien, bueno, está bien, me equivoqué, le tengo que cumplir, tengo que pagar. Pero ni siquiera era culpable para estar en ese lugar. Y sin embargo, tuvo que pasar hasta ese proceso, pero porque él pensaba que Dios lo iba a usar solamente para beneficiar su propia vida. Pero cuando él se dio cuenta que su proceso era para bendecir a otros, el proceso empezó a disminuir. Y dice que llegó un tiempo hasta que lo sacaron de la cárcel, y cuando lo sacaron de la cárcel dice que su gloria fue mucho más grande. Fue gobernador de Egipto. Pero nosotros muchas veces nos sentimos en un punto donde nos da, como hizo con el Padre, le dio la vestidura, le dio la túnica de colores, y muchas veces nosotros nos sentimos con esa vida radiante, con eso, está todo perfecto. ¿A cuánto le pasó que estaba todo perfecto, que no encontraba quizás algo me va a pasar? Porque está todo bien, algo va a pasar, y en vez de disfrutar ese momento, porque sabe que quizás de algún lado, es como que uno está esperando un palo de algún lado. Tranquilo. Si está todo bien, disfrute ese momento. Y si viene un proceso, pero que venga, que sea de parte de Dios, y en su momento usted le va a pasar. Pero en el momento de José se sintió en lo más alto, con su túnica de colores, y muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera, que vivimos una vida plena en Dios. Y a mí nos pasó, antes de emprender en ese emprendimiento que estuvimos. Y estaba todo bien. Yo ya estaba casado, había orado por mi esposa, me casé en la iglesia, que fue espectacular, me gustó mucho. Me gustó, decía. Estuvo muy bien, nos fuimos de luna de miel, venimos, empezamos a trabajar. Yo agarré trabajo en blanco porque no tenía trabajo. Y empezó una vida de matrimonio bien. Sí, compramos una moto 0 kilómetros a los 2 años teníamos el auto, y empezamos la casa y esto y el otro, era todo perfecto. Después quedó embarazada y vino el primer hijo, ahora viene el segundo. Se le recordaba, ahora viene el segundo. Y yo creo que José se sintió muy fracasado en la cárcel, fracasado. Y muchas veces nos sentimos fracasados en ese sentido. Muchas veces nos sentimos fracasados aún como esposos. Nos sentimos fracasados. El otro día, cuando Jesús se encontró con Pedro lavando las redes, yo decía que muchas veces nos encontramos en esa posición de Pedro, que nos encuentra Jesús lavando las redes, como diciendo, estoy cerrando la empresa porque no tiene producción. Estoy a punto de firmar el divorcio porque no va más. Y muchas veces nos encontramos en ese punto, cuando se encontró Pedro, que dice que Jesús lo encontró lavando las redes, fracasado, lo encontró arruinado, porque no tenía nada por qué seguir pescando, porque dice que estuvo trabajando toda la noche. Y muchas veces el trabajo que nosotros hacemos, muchas veces cuando no vemos los resultados, muchas veces nos sentimos muy fracasados, nos sentimos muy mal.
pero cuando la palabra nos encuentra, nos quiere llevar a otro nivel. Y dice que Jesús dice que entró a su barca y dice que se puso a predicar la palabra de Dios, porque Jesús le pidió si se podía sentar a predicar la palabra. Y dice que se puso a predicar la palabra de Dios, y dice la Biblia que Jesús se sentó en su barca y empezó a predicar la palabra de Dios. Y Pedro no tuvo que hacer más que escuchar la palabra de Dios. No le quedó otra que escuchar la palabra de Dios. Y estaba recontra cansado. Estaba muy agotado porque estuvo trabajando toda la noche, y eso equivale, no sé, supongamos de 10 a 6 de la mañana. Son muchas horas, 8 o 10 horas, toda la noche trabajando, y encima tener que soportar, y eso es fe también, soportar al predicador. Usted quizás viene cansado hoy, salió a pasear, salió a disfrutar del día, que hoy estuvo hermoso, y llega el momento donde quizás uno llega cansado de la noche, y Pedro estaba cansado de pescar. Por eso que si a mí hay una persona que me gusta leer mucho la historia de Pedro, porque Pedro tuvo muchos altibajos, Pedro tuvo muchos procesos que pasar, pero al fin de todos esos procesos, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, claro que te amo. Bueno, ve y confirma mis ovejas, o pastorea mis ovejas. En otras palabras, dale de comer a mis ovejas. Si vos me amás, empezá a trabajar en la visión. Y por segunda vez Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Claro que te amo. Pastorea mis ovejas, le vuelve a decir lo mismo. Y por tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se puso muy triste. Esto es mío. Quizás le trajo a memoria cuando él le había dicho: antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro ha pensado: lo dirá por lo que pasó. Pero lo importante de todo esto, ¿saben? Es que nuestro corazón, independientemente de nuestros errores, es saber que mi corazón está entregado a Jesús, independientemente de los errores que podamos llegar a tener. Pedro se equivocó, claro que se equivocó, y muchas veces le negó, no tuvo fe porque Jesús le dijo: hombre de fe, ¿por qué dudaste? Muchos procesos que pasar, pero lo que más le interesaba a Jesús era si él le amaba. Lo que Dios más nos pide y más lo que más le interesa a nosotros es si realmente nosotros le amamos a Él. Si nosotros le amamos a Él, Él va a bendecir nuestras vidas. Porque si nosotros conocemos la historia, dice que después Pedro dice que predicó y se entregaron 3.000 en una prédica y 5.000 en otras. Porque Dios lo usaba. ¿Se equivocó? Claro que se equivocó. Y quizás muchas veces nosotros nos hemos equivocado, claro que nos hemos equivocado. Yo me he equivocado 1.000.000 de veces, me equivoqué. Y me voy a equivocar 1.000.000 más. Pero de todas, Dios me va a levantar. De todas voy a salir más que vencedor. Porque Dios está conmigo. Y cuando yo sé que Él está conmigo, entonces yo voy a caminar en fe. Voy a caminar conforme a lo que la palabra me dice. ¿Me voy a equivocar? Claro que me voy a equivocar. ¿Le voy a errar? Claro que le voy a errar. Pero mi corazón siempre, Dios sabe que mi corazón, yo lo amo a Él. Por eso Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Claro que sí, maestro. Y sin embargo, Jesús lo levantó y lo puso como, porque Jesús le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Pero ¿cómo va a edificar en un hombre donde se equivocó tanto? No importa. Porque Dios mira tu corazón. Dios no mira tu error. Dios no está mirando tu condición. Dios no está mirando tu pecado. Dios no mira tu pecado. Porque la Biblia dice que Él borra. Jesús dijo: yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro todos tus pecados y no me acordaré de ti. Pero por amor a mí mismo, no por amor a nosotros. ¿Que Dios no me ama? Claro que sí. Pero la Biblia dice: por amor a mí mismo, dijo Jesús. Porque si Él no se olvida, Él no puede estar con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos que perdonar las ofensas de los demás, no porque si yo no perdono, yo no me puedo acercar a Él. Si yo no me olvido, ¿cuántos de nosotros hemos tenido diferencia con mi esposa? Claro que sí.
Pero si yo no olvido, yo no perdono, yo no me puedo acercar. Pero es porque me hace mal si yo no estoy con ella. Me hace mal si yo no estoy cerca de ella. Me hace mal. Por eso Jesús dijo, yo soy el que borro tus rebeliones, tus pecados, pero por amor a mí mismo. Porque me hace mal si yo no estoy con vos. Porque necesito estar cerca de tu corazón. Necesito estar cerca para poder revelarte cosas. Sin un acercamiento no podemos conocer a Dios, no podemos conocer el corazón de Dios, no podemos entender cómo manejarnos por fe. No podemos entender la visión, no podemos entender a nuestro pastor, no podemos entender al ministro, no podemos entender la visión y muchas veces muchos quieren entender, pero porque se manejan por lo que ven, no por las cosas que realmente tienen que creer para que se puedan ver. Amén. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Señor, declaro, Señor, Dios mío, que tu palabra, Señor, ha entrado, Señor, en los corazones, en el nombre de Jesús. Señor, Dios mío, tú, Señor, sanas lo que tienes que sanar, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú sanas, Señor, Dios mío, esas mentes enfermas, Señor, esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en esos enfermos que están en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, cada enfermedad se va, Señor, por causa de tu palabra, Señor. Declaro, Señor Dios mío, que familias, Señor, se reconcilian y pueden, Señor, encaminarse en tu camino, Señor. Porque cuando tú, Señor, entras en nuestras barcas, cuando tú entras en nuestro hogar, Señor, tú empiezas a bendecir, tú empiezas a desatar, Señor Dios mío, bendición que sobreabunda, Señor Dios mío, en nuestro hogar, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor Dios mío, porque muchas mujeres y muchos hombres que hoy están en este lugar, Señor, empezarán a caminar por fe, empezarán a actuar por fe, empezarán, Señor Dios mío, a emprender empresas, Señor, empiezan a nacer en las mentes, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús declaro, Señor, y desato, Señor, palabras, Señor, de vida sobre aquello que estaba muerto, Señor. Declaro, Dios mío, palabra de vida sobre aquello que estaba muerto. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, que tu palabra, Señor Dios mío, hace, Señor, lo que tiene que hacer en cada persona, Señor. Porque cuando nosotros entendemos, Señor, tu palabra, podemos, Señor, caminar en fe. Podemos, Señor, empezar a movernos en fe. Señor, porque es necesario, Señor Dios mío, porque tú, Dios mío, no te manejas, Señor, porque nosotros tenemos, sino porque así como decía, Señor, mi esposa, no necesariamente tenemos que tener abundancia para que haya multiplicación. Cuando hay orden y obediencia, hay multiplicación. Señor, cuando nos ordenamos, Señor, es síntoma, Señor, que empieza a haber una multiplicación en nuestro hogar, en nuestras finanzas. Señor, te doy gracias, Señor, porque padres, Señor, se levantan en el nombre de Jesús. Padres fuertes, padres, Señor Dios mío, que encaminan a sus hijos, Señor, a través de la palabra, Señor. Mujeres, Señor Dios mío, fuertes, mujeres intercesoras, Señor, la intercesora de la casa, Señor. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que hay una iglesia fuerte, Señor, una iglesia, Dios mío, que va, Señor, a caminar, sino que la frente viene en alto, Señor Dios mío, sin tener que, Dios mío, deuda, Señor, aún que pagar, Señor. Declaro una iglesia, Señor Dios mío, bendecida, Señor, por tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, que ha entrado en nuestra mente, ha entrado en nuestro interior y ha sanado, Señor. Ha restaurado todo aquello que estaba, Señor Dios mío, destruido. Y, Señor, y tú nos quieres, Señor, levantar, Señor. En ese momento cuando nos sentimos, sino que estamos hundiéndonos, tú nos levantas en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú nos haces encaminar nuevamente, Señor, a causa, Señor, de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, y declaro, Señor, Dios mío, una celebración de poder, una celebración de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te exaltamos, Señor, en esta noche. Te exaltamos, Señor Dios mío, con nuestra alabanza. Te exaltamos, Señor Dios mío, con nuestra vida. Te exaltamos, Padre, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos ha llevado, Señor, a otro nivel. Un nivel diferente, un nivel más alto. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Tú eres bueno, Señor Jesús. Tú eres bueno, Padre. Jesús. Gracias, Señor, te doy Jesús. La que diseñaste
Dale un fuerte aplauso a la palabra de vida, una palabra que nos ha depositado en lo más alto. Queremos orar por la gente que ha venido por primera, segunda vez. Nos estamos viendo el jueves en el discipulado. Nos vemos.